Todo bien, gracias a Dios, profesor. Oh, ya. Ya está aquí. Profe, ¿cómo está? Bien, ¿y vos, amor? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Sí, solo necesito decirle algo antes de empezar la clase. Tengo Dígalo. un atraso con su última tarea. Necesito que me dé un chancecito. Entre hoy y mañana yo le entrego. ¿Cuál tarea? Para la de hoy. La larguísima, esa que dejó, profe, de leer no sé cuántas páginas. Mm, bueno, pero el asunto es que tal vez la plataforma no te permita, tal vez le dé extensión al tiempo para que la puedas mandar a la plataforma. Creo que sí deja. Lo que dice es que la entregué pues tarde, pero sí deja. Bueno, probá, si no me llamás y me mandas un mensaje ahí que no puedes mandarla. Yo, de todas maneras, voy a dar espacio. De aquí al lunes voy a dar 2 días más. Ah, ok. Gracias. Dale, pues, no has hecho nada entonces, pero ya comenzaste o no has comenzado. No, ya empecé. Mm, bueno, me alegro, pues. Ok, perfecto, está bien. Buen día, profe. Hola, Ashley, ¿cómo te vas, Ashley? Bien, gracias a Dios, todo excelente. Me gusta eso, claro, hay que ser ¿Y optimista. usted? Aquí siempre a la par del deber. Qué bueno. Bueno, ahí tal vez traten de ayudarle a los muchachos que no pueden entrar porque no puedo estar atendiendo el teléfono, ¿verdad? Y me le mandan a decir cómo entraron porque la verdad es que están preocupados. A los que puedan. Bueno, Buenos días, profe. buenos días. ¿Quién me saluda? Amalia, profesor. Hola, Amalia, ¿cómo estás? Bien, profe. No sé si recibió la vez pasada mis mensajes de que ¿Perdón? no pude. No sé si recibió mis mensajes la vez pasada que no me pude conectar porque tuve una emergencia. Sí, no se ¿Por preocupe, qué? ya. Yo creo que le contesté a su WhatsApp. Tuvo problemitas ahí, no se preocupe. Póngase al día con las tareas, no sé cómo va, si necesita ahí, me avisa si tiene alguna dificultad con las tareas. Ok, está bien, profe. No, pues creo que por el momento no. Bueno, vamos a ir aprovechando el tiempo. Saludes a todos, pues, lo que no me da tiempo de saludarlos a todos. Porque ya están conectados varios acá. Hay 6 conectados: Ashley, Gabriela, Francela. Hola, Francela, ¿cómo te va? Tenemos aquí a Eloisa, le vamos a admitir a Eloisa. Ok. Buenos días, pues, bienvenidos a todos. Vamos a hacer una videoconferencia corta, muchachos, porque por aquí en mi casa están haciendo unos trabajos ahí en la calle, los de la alcaldía, y están haciendo un solo, como decimos en el buen nicaragüense, un solo relajo. No puedo dejar eso ahí a la salida que suceda algo, tengo que estar pendiente por cualquier accidente. Ustedes saben que el trabajo de conducción es cosa seria. Bueno, muchachos, vamos a tratar de explicar así de manera general el tema que toca hoy. No sé si les dejé hoy exposición alguna, no. Christopher, no dejé exposición hoy para hoy. No, profesor, no. No, ¿verdad? Solo las tareas que están en la plataforma. Así es, profesor. Solo las tareas de la plataforma están pendientes. Ok, perfecto. Traten de hacer esas tareas. Estaba revisando y solo me han mandado alrededor de 15. Son 33 muchachos. La verdad que desconozco los motivos. No me escriben, no me dicen nada. Solo los que están constantes. Algunas razones habrá, ¿verdad? Algunas razones habrá, pero de 33 que tengo en la lista oficial que me dio la universidad a 13
que me mandan tarea, o al menos por lo menos lo que hizo Gabriela ahorita, que ya se disculpó. Amalia también me estuve escribiendo, entonces, pero ya sé lo que pasa. Lo que quiero es que me mantengan informado, ¿verdad? Si tienen algún problema en que yo les pueda ayudar, ¿verdad? Con mucho gusto, pues yo estoy para atenderlo. No se preocupen. No sean sinvergüenza. No tengan sinvergüenza, como decían antes, ¿verdad? Así que no se preocupen, con toda confianza me pueden escribir y me pueden decir cuál es el problema que tienen respecto al problema de las tareas. El problema sentimental yo no me meto, ¿verdad? Ni problemas económicos. Así que todo tranquilo por ahí, ¿verdad? Ok, muchachos. El tema de hoy tiene relación con... Yo vamos a ir entrando, perdón, al aspecto de la cultura. De la cultura en que tiene mucha relación, fundamentalmente las relaciones nuestras, latinoamericanas y americanas, ¿no? Hemos estado trayendo un proceso, no quiero meterme mucho, no he querido meterme mucho a aspectos históricos, pero sí es básico lo que les he estado diciendo para después caer en un solo punto, que es lo que se va a hablar más en el segundo parcial que en este parcial. En este parcial lo que va a entrar es todo lo que hemos estado desarrollando, ¿verdad? Las videoconferencias entran, estén pendientes de las videoconferencias. Pero entonces, aquí tengo que establecer, ¿verdad?, algunos aspectos muy puntuales que tienen que ver con la cultura nuestra en nuestra relación. Bueno, hubo un gran periodo en la historia en Nicaragua, perdón, en América Latina, inclusive América del Norte, ¿verdad? Porque estamos hablando de las dos Américas, perdón, de las tres Américas. Hay dos videos, hay uno pequeñito como de 2 minutos y uno que tiene como 12 minutos, que se los voy a mandar a la plataforma para que en ese video ustedes hagan un trabajo. En España, hablando de España, porque acuérdense que nosotros, América, fueron muchas potencias, muchos países europeos que estuvieron en América, incluyendo los ingleses en América del Norte. Pero la mayor parte, el mayor reparto colonial que se dio en América Latina fue por parte de España. O sea, por decirlo así, España nunca tuvo el propósito de conquistar ni llegar a América. Hablándolo así en términos generales, jamás tuvo ese propósito, porque en aquel entonces ni siquiera se sabía si existía América o no. Pero hubieron ciertos indicios, ciertas investigaciones que se daba una suposición que existían estas tierras. Pero, como les digo, debido a la necesidad comercial, algunos muchachos que tengo en la clase de comercio internacional ya hemos dado esto, hemos explicado estos elementos. Debido a la necesidad de los lazos comerciales que iban a dar en ese momento, o se estaban dando, los europeos requerían de materia prima de Asia, de África, de todos esos lugares con los cuales ellos tenían relaciones comerciales. Pues con América no existían esas relaciones.
Estamos hablando antes de la colonización, antes de la invasión, antes de la llegada de los españoles. Porque ya vieron ustedes a través de lo que hemos estado platicando, de que antes de la llegada de los españoles no habían españoles aquí, no habían ingleses aquí, no habían holandeses, no habían franceses, eran hombres indios, hombres, eran otras culturas. Y esas culturas, ustedes como lo que han hecho, lo que han estado averiguando, estuve leyendo un trabajo ahí muy interesante, ahorita no recuerdo el nombre de quién era. Muy bueno el trabajo que mandó la muchacha. Entonces, doy por entendido de que estamos entendiéndonos acá a qué es lo que nos estamos refiriendo. Porque yo no puedo llegar a unas relaciones interamericanas actuales si yo no conozco las raíces de mi cultura o las raíces de cómo se vinieron desarrollando esas relaciones. Es cierto que yo les dije a ustedes anteriormente que esas relaciones no existían, porque acuérdense que Europa era una geografía lejos de América y solo ellos tenían ese tipo de relaciones. Por lo tanto, España no llegó aquí porque ya ellos sabían que existía, llegaron aquí por una casualidad. Entonces, durante todo el trayecto histórico que se dio en el transcurso de la colonización española, ¿verdad? Hubieron una serie de transformaciones. Basado a una cultura impuesta por los europeos, porque básicamente esa cultura fue impuesta. Los cambios políticos que a lo interno sufría España en ese momento tuvieron un enorme impacto en las colonias americanas, en las colonias españolas en América. ¿Me explico? Ya hacia esos cambios que se dan en Europa, esas transformaciones europeas, los cambios demográficos, el aumento de la población, los problemas que tenía España con sus vecinos, ¿verdad? Las ideas, por decirlo así, que surgen ya en ese momento en Europa, impactan en España, evidentemente. España tenía serios problemas económicos, tenía España en ese momento. Entonces busca cómo tratar de resolver esos problemas económicos aplicando una serie de medidas o políticas muy personales a los intereses reales. O sea, cuando hablo de intereses reales me refiero a la corona española, al poder majestuoso de España. Hay una sucesión de poderes en España, de poderes en el trono español que tienen serio impacto en la política española hacia las colonias americanas. Ya por el año 1700, claro que sí, hay diversidad aspectos diversos que han nacido en América Latina y América en su totalidad, porque hay nuevos grupos sociales, estamos claros, hay nuevos grupos sociales, hay nuevos grupos étnicos, se han conservado todavía en esa época grupos que no permitieron la misma colonización española, aquí en el caso nuestro, pues. Si bien es cierto, los españoles entraron por el Caribe, Colón, según la historia, llegó por Cabo Gracia a Dios, pero nunca entró por Cabo Gracia a Dios.
sino siguió siempre hacia el sur. Y Colón tampoco nunca entró, por decirlo así, de acuerdo a lo que yo he leído, ¿verdad? Nunca se adentró, por decirlo así, en esos términos, a los territorios de los países recién conquistados o recién descubiertos, porque una cosa lo que hizo Colón fue descubrir, pero no conquistar. Lo que conquistaron fueron otros, él solamente llegó, descubrió y se fue. O lo mandaron a llamar, como dice por ahí un canto. Ah, bueno, ya llegó Chelsea. Hola Chelsea, ¿cómo estás? Entonces, en esa situación vemos un panorama bastante diverso. Ya les dije, hacia el año 1700 ya hay cambios socioculturales en América Latina. Estamos platicando, estamos entendiéndonos en qué consiste este aspecto, ¿verdad? Entonces, esos cambios que se producen en Europa en ese periodo, en ese siglo, podemos hablar hasta el año 1700. Pero esos cambios ya impactan, tienen un gran impacto en lo que va a suceder, posteriormente en América Latina. Y hay un acontecimiento súper importante en España, que eso es lo que le va a dar la vuelta a la situación. ¿Cuáles son? Las reformas borbónicas en España. O sea, la aristocracia borbónica llegó al poder, ¿verdad? Y esa aristocracia borbónica o el poder borbónico hizo unos cambios drásticos en las políticas de España hacia las colonias americanas o latinoamericanas. Hay un video que les voy a mandar ahí que se llama La Reforma Borbónica en la Nueva España. Ese video, si bien se centra bastante a la historia mexicana, porque en aquel entonces México lo bautizaron como la Nueva España. O sea, era el virreinato de la Nueva España, por decir, que constituía México y Chiapas, y otros territorios que constituían el virreinato de la Nueva España, que era México. Pero todo lo que está ahí no solamente se refiere en el momento a México, eso era común en América Latina, porque toda América estaba colonizada por España. Entonces, ¿qué fueron las reformas borbónicas? Fueron una serie de transformaciones políticas que hicieron los reyes que asumieron el poder en ese momento a través de las reformas en las colonias americanas, en el aspecto económico, en el aspecto jurídico, en el aspecto militar. Es decir, ¿quién fue el primer rey en ese entonces que comenzó a aplicar esa reforma borbónica? Fue Carlos III en España. Carlos III comenzó e incluso mandó a un emisario. En ese entonces, se puede hablar de emisario, pero podemos llamarlo como un supervisor, un controlador. No recuerdo ahorita el nombre, se me escapa el nombre de la persona que mandó el rey Carlos III acá, a las colonias americanas, pero primeramente fue a Nueva España, que fue México para comenzar, porque todo lo que sucedía en la Nueva España era igual a lo que sucedía en las otras colonias españolas en América. Era lo mismo, con ciertas diferencias, pues, pero la verdad eran los mismos españoles que estaban en América Latina. Entonces decía de que
esas reformas prácticamente hizo un, ¿cómo te diría yo en esta palabra? Este señor que envió Carlos III hizo una especie de ¿cómo decirte? Una especie de análisis, de control, de auditoriaje, voy a usar ese término, hizo una especie de auditoría, cómo estaba la situación con las autoridades con las autoridades de España, de la colonia española en América, comenzando desde Nueva España. Y ya lo dije, ¿en qué aspecto hizo ese auditoría? Lo hizo en el aspecto económico, en el aspecto político, en el aspecto social, no, más en el aspecto económico, político y militar. Una serie de políticas o reformas administrativas que se aplicaron. ¿Y para qué se hizo todo eso? Con un solo objetivo: agrandar, ensanchar, por decirlo así, la producción y el comercio, que sea estrictamente controlado por las autoridades que nombró Carlos III, y que todas estas autoridades trabajaran en función de los intereses de la corona real de España en ese momento. Y se aplicaron, tuvieron éxito. Éxito no para la sociedad, sino éxito para ellos en España, para la colonia española, perdón, para la colonia española, para el emperador Carlos III. Pero ustedes saben que en todas estas situaciones siempre hay una equivocación, como es en el buen nicaragüense. Al mejor mono se le cae el zapote, creo que se dice así un dicho por ahí. Entonces, ¿y qué es lo que sucede cuando les estoy diciendo eso? Es que esto para ellos tuvo un impacto positivo, pues, porque hubo un ensanchamiento de su poder. Se fortaleció el poder. Comenzaron pero después viene un gran problema. Tocaron a la iglesia. Recuerden que ustedes, la colonización, aquí aplico lo mismo que dije al principio: descubrimiento, colonización y conquista son diferentes. O sea, yo puedo descubrir, pero me regreso y te dejo a vos para que vos colonices y conquistes. Así hizo Colón. Entonces, todas las reformas borbónicas tocaron los aspectos políticos, militar, la estructura social, las autoridades, el aspecto administrativo, pero duraron un año aplicando esas medidas, más de un año, 2 años aplicando ese tipo de medidas, pero no tocaron a la iglesia en todo ese trayecto. Luego de la muerte de Carlos III asume Carlos IV o Carlos IV. Este sí comenzó a tocar la iglesia, comenzó a pedir a la iglesia infórmenes, comenzó a confiscar, a expropiar los fondos de la iglesia, y todo esto se volvió un solo problema. Entonces, ya en las colonias americanas comenzaron a tener reticencias. Acuérdense que la iglesia fue un factor determinante en la conquista colonial europea. Entonces, pero los religiosos católicos aquí en América no le daban obediencia al rey español, al monarca español, sino que al papa. Entonces, es muy importante tener esa situación en mente, pues, porque no hay
Es muy importante tener esa situación en mente, decía, disculpe muchachos que me estaban llamando aquí. Es muy importante tener esa situación en mente porque estos cambios políticos suceden allá al otro lado del Atlántico, pero impactan después aquí en las colonias americanas. ¿Estamos claros? Entonces, ahí básicamente tenemos en cuenta esta situación que tiene que ver con las inconformidades. Cuando tocan los intereses de la iglesia y dice, bueno, los religiosos me tienen que dar obediencia a mí, decía Carlos IV, pero los religiosos, los católicos, no le daban obediencia a Carlos IV. A los que ellos le daban obediencia era el Papa, y el Papa no se encontraba en España. Entonces, ahí comienzan ya los primeros levantamientos. Entonces, cuando yo les dije que ya había una especie de diversidad en América, en el aspecto social, acuérdense ustedes que ya en América aparecen ya otras razas, otros grupos étnicos, pero el cambio social es más potente, es más pronunciado en los grupos, en el mestizaje que se da. En el mestizaje que se da y aparece un nuevo grupo social que son los criollos. Perdón, el mestizo y el criollo. Pues. Entonces ahí, y más lo de la Iglesia Católica. Entonces, ¿dónde vas a encontrar las raíces de la independencia en América? ¿Quiénes fueron los principales motivadores de esto? Bueno, de hecho, hasta el mismo rey, los mismos reyes, la misma reforma borbónica fueron las principales motivadoras de la independencia, porque al aplicar medidas drásticas, autocráticas, en un sistema lo que ocurre es una anarquía, un problema de revolución, un problema de guerra. Entonces, las sociedades latinoamericanas no resistieron esa enorme presión económica, financiera y comercial, porque esa es la finalidad de la reforma borbónica. Tener un control absoluto de lo que eran las riquezas, las minas, el oro, de lo que se producía aquí en América, un control absoluto para beneficiarse de ellos y resolver serios problemas de deuda externa que tenía España con los vecinos. Y además estaba librando una guerra, no creo que era con Inglaterra, creo yo. La guerra de los 7 días, creo que se llama esa guerra. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Entonces, esas medidas, repito, si la misma reforma borbónica más otras medidas, más otras causas político-ideológicas, acuérdense que ya en Europa comienzan a nacer el despotismo ilustrado, otra nueva clase social, otras nuevas formas de vida y evidentemente que aparece la ilustración, luego la independencia de Estados Unidos, ¿verdad? Y aló. Y entonces entra ahí lo que se conoce como la independencia de América. ¿Ah? Se establecen ya las primeras raíces independentistas en América Latina
Producto de las inconformidades que hay. Ustedes muy bien pueden saberlo y investigar cuáles son las principales causas. Hay causas ideológicas, hay políticas. Todavía no podemos hablar de causas territoriales, ¿verdad? Porque las causas territoriales, los problemas territoriales se dan después que se van los europeos, se van a la colonia española de América. Entonces, ¿por qué se dan los problemas territoriales? Porque los países latinoamericanos, en distintas partes de los países, comienzan a buscar una identidad soberana territorial para poder, digamos, tener cada quien su estado y su nación, indistintamente sus problemas que ellos hayan tenido. Entonces, buscaban una identidad nacional. Pero lo que se planteaba hasta ese momento era básicamente desligarse del yugo colonial que tenían los países latinoamericanos. Entonces se da una especie de contradicción entre el sistema colonial vigente en ese momento, que son las autoridades. Cuando hablo del sistema colonial vigente me refiero al sistema político colonial que estaba ahí vigente, con las reticencias independentistas o las raíces independentistas que comienzan a tener fruto ya allá por el año 1810 más o menos. Estamos hablando, supongamos de que comienza 1809, creo que el primer país, si no me equivoco, ahí si ustedes hacen su pequeña investigacióncita, después que vayan a investigar este tema. Si no me equivoco, creo que fue Haití el primer país que se quiso independizar, después Venezuela, yo creo que después le siguió Colombia, etc. Entonces, existe el entendido de que realmente las posibilidades de una liberación del yugo colonial ya estaban iniciando para poder dar apertura a una total independencia de los países latinoamericanos de la colonia real española en América, causantes de ellos mismos de la colonia española, de la independencia. Porque, como te dije, hasta la misma, te lo repito de nuevo, las mismas reformas borbónicas fueron las causantes. Vayan a investigar las reformas borbónicas, que es lo más importante en este tema. Y la independencia, pues, son dos temas bien importantes. Pero desen una investigadita ahí a nivel de individual. Si les interesó el tema bastante, denle una investigadita y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo, que fueron las mismas reformas borbónicas las causantes de la independencia. ¿Por qué? Porque si bien el que tuvo éxito en las medidas borbónicas fue Carlos III, pero después Carlos IV trató de aplicar una medida mucho más autoritaria que la de Carlos III, y ahí fue donde decimos, como decimos en el buen nicaragüense, la paseó toda. Por eso, ahora hay que hacer un pequeño análisis. Es bastante fregado a veces tener un control absoluto de las cosas. Si la diversidad de pensamiento existe, ¿verdad? Existe. Tal vez me ayuden a agregar a Yedial ahí, que está pidiendo que le agreguen. Por favor, ahí hagan un favor ustedes ahí. Entonces, creo que sí. Hay una situación aquí, como les dije, comienza una contradicción entre el status quo imperial y la reticencia independentista de los países latinoamericanos, sobre todo ya México, en este caso la Nueva España, ya no está conforme. Centroamérica también no está conforme, porque ya comienzan los primeros levantamientos hacia
la actitud autoritarista colonial. Lo que pasa es que aquí el enviado que manda Carlos III hizo como les dije, hizo una forma de resumen, de análisis. Entonces, y cambiaron todas, perdón, cambiaron todas las estructuras administrativas que existían y pusieron a otras, que esas otras autoridades iban a defender los intereses de la corona española en América. Porque las otras colonias, perdón, porque las otras autoridades habían entrado en una fase corruptiva y hacia eso no estaban muy contentos las autoridades españolas. Entonces, vale destacar de que es muy importante mantenerse, digamos, al tanto de estos acontecimientos. Ahora, ustedes tal vez me preguntarán, profesor, ¿cuáles fueron esas contradicciones entre el sistema colonial español y la sociedad? Bueno, muy sencillo, muy simple, ¿ya? Muy simple. Ya les dije que el supervisor que mandó Carlos III le diseñó una nueva estructura política administrativa financiera en las colonias españolas, y hacia eso fue porque realmente controlaba todo controlaba. Hasta los dueños privados que tenían grandes extensiones de tierras, haciendas ganaderas, controlaban. Les quitaban sus ingresos, etcétera, para financiar, para salir de una crisis económica que tenía España en su lugar allá. Entonces, los impuestos a la mercadería, elevadísimos impuestos que impactaron, que llevaron a la inconformidad a la sociedad entera de América Latina. Entonces, a partir de ya, o sea, estamos hablando, decía, desde 1809 a 1821 ya casi toda América Latina está independizada. Acuérdense que nosotros nos independizamos América Central en 1821. Entonces ahí básicamente ya está, digamos, una total independencia. ¿Qué significa independencia? O sea, básicamente separarse, quitar el control real que tenía el Imperio Español en América Latina y crear sus propias formas administrativas, territoriales, económicas y financieras en la cual, pero evidentemente los países no tenían esa experiencia. ¿Están claros? Es como que me digas, si me decías a mí, bueno, Ismael, quiero que me hagas una